La diferencia entre un freelance que realmente le va bien a largo plazo o a medio y tiene un negocio sostenible y el que no, es aquel el que realmente ha hecho clic en su cabeza y se ha dado cuenta de que tiene un negocio, que no solo tiene clientes. Ni están en crear, ni están en vender, porque la mayoría no venden. La persona que elijas tener a tu lado es 50% de tu éxito, ¿no? ¿Cuánto facturó el primer lanzamiento? El primero muy fácil, facturó, se cerró en 72 horas. Hay gente que quiere crear algo nuevo, pero no quiere deshacerse de nada. Y no funciona así. Hoy vas a descubrir cuál es nuestro plan para llevar El Núcleo, nuestro proyecto más ambicioso, a 100.000 euros al año en tan solo 12 meses. Y aunque suene rápido, no lo es. Lo estamos haciendo con calma, con tranquilidad, con estrategia y sobre todo con propósito. En este capítulo vamos a abrir las puertas del backstage del proyecto para contarte números, para contarte fallos, para contarte nuestra visión a largo plazo, todo porque creemos que puede inspirarte en tu visión de negocio. Y además, al final del capítulo te vamos a contar una idea que nos ha cambiado por completo, así que quédate y la vas a descubrir. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues oye, capítulo del núcleo y de estos de transparencia o de Build in Public que se llama, y me encantan estos capítulos, así que hoy vamos a dar cifras de todo. Vamos a ello, ¿no? Venga, vamos a ello. Yo tengo una primera pregunta que es ¿por qué crees tú que nació El Núcleo y qué necesidad resuelve El Núcleo? Pues tío, yo te voy a contar primero cuándo. Venga. Y luego el por qué. Yo creo que esto nació... fíjate, creo que fue un... Dice, ¿no? Que hay un... que las oportunidades pueden estar en cualquier lado. Y fue un poco lo que pasó en nosotros, porque yo me voy a remontar a octubre, creo que fue octubre del 23, ¿puede ser? ¿No? 23, sí. 23. Sí. Estamos hablando de hace 2 años. Uh-huh. Y ahí fue cuando por primera vez tú y yo nos conocimos, o tú leíste algo que yo hacía, algo que yo puse en una comunidad por ahí de que iba a lanzar un cosas mensaje de freelance. spam. Un mensaje spam, efectivamente. Fíjate lo que consiguió un mensaje spam, que estemos hoy sentados aquí. Y tú me dijiste, oye Jorge, he visto que es muy interesante lo que haces, yo hago algo parecido, yo ya me suscribí a tu lista para ver lo que hacías y tal, y también me pareció muy interesante. ¿Y por qué no tomamos una caña? Y ahí tomamos una caña, y esto estamos hablando hace 2 años, y creo que ahí pues podríamos decir que nació. ¿Sí? O se sembró la semilla. Nació sin nosotros saberlo. Sin nosotros saberlo, sin conocernos de nada, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que hay un primer mensaje que es, oye, que en el futuro, o sea, cualquier cosa puede pasar en cualquier momento, así que hay que estar con los ojos atentos. Totalmente. Y bueno, a raíz de ahí no vamos a contar mucho la historia, vamos a contar más la historia del núcleo, pero a raíz de ahí luego tomamos otra caña, tú me propusiste el podcast, lanzamos el podcast. Creo que hacer el podcast sí que fue realmente la semilla, porque el podcast no tenía modelo de negocio, simplemente lo hicimos como una manera de trabajar la marca personal y empezamos a ver que gustaba, que tú y yo nos soltábamos aquí. Y cuando el podcast llevaba 1 año, decidimos profesionalizarlo y entonces necesitábamos dinero. Entonces nosotros hemos hecho el típico modelo de negocio donde primero creamos la comunidad o la audiencia y una vez que ya la tienes, buscamos la forma de monetización, ¿vale? Hay gente que lo hace al revés. Ambos caminos son acertados, pero sí es verdad que si tú ya tienes una comunidad, una audiencia muy concreta, es fácil luego monetizar, ¿vale? Sí, también aquí hay un detalle que es que nosotros teníamos nuestros negocios aparte y al final esto era, vamos a decir, entre comillas, un hobby, porque además eso nos daba visibilidad, nos daba capacidad de prepararnos temas de los que hablar, que luego nos servían para nuestro negocio. O sea, que no, tampoco es una muy buena idea hacer eso si no tienes una fuente de ingresos paralela, me refiero. No, total. O sea, nosotros teníamos nuestros negocios totalmente estables y esto era el hobby de vamos a ponernos delante del micrófono. No tenemos ni idea de hacer un podcast, pero ni la menor idea. Ahora ya algo hemos aprendido, pero no teníamos ni idea. Entonces, conforme el podcast fue consumiendo recursos, nosotros fuimos que fueron gustando. Primero nos encontramos a nuestro super patrocinador de Malt, que nos ayudó pues los primeros meses a poder profesionalizarlo, hacerlo físico, alquilar el estudio, etcétera. Y luego hubo un momento en que dijimos, bueno, solo con patrocinadores, si queremos seguir haciendo crecer esto, no podemos. ¿Qué podemos hacer que ayudar a otros? Y ahí se nos ocurrió el núcleo, ¿no? Eso es. Y lo que se nos ocurrió es que encontramos un patrón que tú y yo identificamos pues, en nuestras mentorías, en nuestras asesorías y tal, y encontramos el patrón de que la diferencia entre un freelance que realmente le va bien a largo plazo o a medio y tiene un negocio sostenible y el que no, es aquel el que realmente ha hecho clic en su cabeza y se ha dado cuenta de que tiene un negocio, que no solo tiene clientes.
Y entonces, por lo tanto, como tiene un negocio, no solo dedica tiempo a clientes, sino también dedica tiempo a su negocio, a todas las partes, a la captación, a crear activos que llamamos, a crear casos de éxito, a diseñar un buen producto que cada vez sea más rentable, todas esas cosas, ¿no? A mejorar sus procesos. Y ahí es donde nos dimos cuenta que la mayoría se enfocaba solo en estar 40 horas trabajando con clientes y veíamos que el que hacía eso pasaba, ¿no?, de la nómina y tener un jefe a tener varios jefes y no conseguía esa libertad por la que nos damos freelance, ¿no? Y entonces se nos ocurrió que podemos montar que solucione este problema. Y ahí empezamos a darle vuelta. Efectivamente. Hay una manera que lo cuenta Alex Hormozzi que a mí me encanta y que define perfectamente el problema que detectamos y por lo que nació el núcleo. Y es, él dice, tú el día lo tienes que dividir en 3 fases, ¿no? Que es crear, vender y entregar, ¿no? Y la mayoría de freelance que nosotros conocemos, que pasan por mentorías, que tal, están en entregar. Es decir, están en dar el servicio al cliente. Pero ni están en crear, pues activos, estrategias, etcétera, ni están en vender, porque la mayoría no venden. La mayoría viven de el boca a oreja, las famosas recomendaciones y demás, ¿no? Y al final es un problemón, ¿no? Porque al final, cuando termina un proyecto, dicen, ¿y ahora qué? Y entonces empiezan a hacer cosas, parches, para intentar solventar, pero se tiran en esa rueda, que nosotros llamamos un poco la rueda de la rata, ¿no? Se tiran mucho tiempo. Y al final dijimos, es que esto no puede ser. Y también nos dimos cuenta que al final hay un porcentaje de personas y de freelance que no pueden acceder a una mentoría de 3 o 5.000 euros. Y dijimos, necesitamos hacer algo con esto, ¿no? Entonces ahí es donde surgió la idea, no solo de los problemas, sino también de un perfil diferente a alguien que invierte 3 o 5.000 euros. Claro, o sea, yo creo, no sé si no puede invertir 3.000 o 5.000. Probablemente en muchos casos no pueden invertir, pero además su mentalidad tampoco está preparada. Y tampoco creo que de inicio el día 1 alguien tenga sentido a lo mejor invertir. O sea, entiendo que puede ser complejo a veces, ¿vale? Pero nos encontrábamos que podíamos ayudar a mucha gente de otra forma, ¿no? Y relacionado con esto, yo es que, Swan, veo muchísimo lo que se llama el concepto falso autónomo. Y siempre digo, oye, si tu objetivo es ser falso autónomo, que básicamente es trabajar 40 horas o 30 horas para una empresa en formato autónomo, pues intenta que te contrate. Yeah. Es mejor, no de verdad, es sentido. mejor. Sí, si es que ser freelance es montar un negocio. Si no quieres montar un negocio, no te lo hagas. Yeah. Porque Total. no tiene sentido. Total. Pero bueno, oye, si tuvieras que resumir, el núcleo tiene 5 meses, para el que no lo sepa, nació en final de mayo de 2025, ahora estamos grabando esto a finales de octubre de 2025. Si tuvieras que resumir estos 5 primeros meses, desde que lo hemos creado, lo hemos lanzado, han entrado las 100 personas casi que hay dentro ya, ¿qué dirías? Una palabra. Una palabra, yo diría validación. Validación. Sí. Yo tenía cierta certeza de que iba a funcionar, ¿vale? Es verdad que nació con la idea de que no fuera una comunidad, porque el núcleo, a nosotros nos gusta poco esa palabra, porque hay muchas comunidades y hay muchas buenas, pero esto no queríamos que fuera una comunidad. Es una comunidad porque hay gente dentro, hay interacción, O sea, y no tal. queríamos que fuera la principal pata de la propuesta de valor. Lo Digamos, que queríamos era que la gente entrase ahí a accionar, a hacer cosas. Y todo lo que hacemos intentamos que sea accionable. Incluso los talleres que tenemos o los desafíos o bueno, los microretos, todo es accionable. Intentamos que incluso las sesiones sean cosas accionables, que tengan que hacer cosas en la propia sesión, ¿no? Y creo que hemos demostrado que es posible y que además hay mucha gente que va y lo hace y le está ayudando y consigue resultados y demás. Entonces, la palabra que yo diría para este modelo de negocio de acción es validación. Vale. Pues tío, yo voy a decir ilusionante, me voy a centrar más en ti y en mí que... ilusionante para nosotros, ilusionante para la gente que está dentro, porque yo siento, o sea, se ve cuando, por la gente que te dice, por el feeling, por los mensajes que te llegan públicamente y por privado de ha sido la mejor decisión entrar aquí, si esto lo estáis haciendo nada más empezar, no sé lo que vendrá dentro. O sea, es ilusionante. Y eso tiene una palabra buena y tiene una connotación buena y una mala, que luego veremos al final del episodio, porque lo empezamos incluso como no teníamos tanta ambición, quizás cuando empezamos este modelo de negocio, pero por el camino nos hemos dado cuenta de todo lo que aporta y también nosotros nos hemos ido viniendo arriba en la dedicación que le estamos dedicando y nos hemos ido ilusionando mutuamente. Total. En tiempo, en inversión que le estamos dando también de subcontratación, cosas para ir mejorándolo. Pero esa ilusión a la vez
nos ha cambiado, pues no sé a ti, pero a mí me ha cambiado los planes por completo. Sí. Yo tenía un business plan de mi negocio principal que estoy incumpliendo por culpa del núcleo, ¿vale? Y que estoy sacrificando cosas que tenía pendiente hacer este año y más que voy a sacrificar el año que viene, porque se ha metido esto de por medio que no lo tenía planificado. Fíjate que planifico cosas, pues esto no lo tenía planificado y me estoy adaptando todo a cómo convivir, ahora cómo conviven el plan que yo tenía, que lo tengo que adaptar con esto de aquí, pero a cambio la ilusión me hace que, por supuesto, quiera seguir aquí. O sea, yo creo que podríamos decir que el núcleo nació para financiar el podcast y ahora el núcleo se ha convertido en parte de nuestros negocios que está cogiendo un porcentaje importante, ¿no? Y yo tengo una pregunta aquí. El día que te propuse lo de la comunidad, bueno, comunidad / espacio para freelance y tal, ¿qué pensas? ¿Ese día qué pensaste? ¿Ese día que le dijiste a Marian cuando llegaste a casa? O que el loco de Swan me está preguntando esto, que yo quiero saber, porque tú lo acabas de decir, ¿no? Tú eres un tío estructurado, sabes, tienes un plan de aquí a X años y al final eres un tío que además lo sigue, no es un plan así al aire. Y claro, esto te desmontaba cosas. ¿Qué pensaste? A ver, yo lo primero que me empezó es miedo. Yo tengo cierto miedo a cuando las cosas no las tengo controladas. Y vale, es una limitación que tengo. Y los modelos de membresía que se llaman, que son los de pago recurrente, a mí me dan especialmente miedo. Me dan miedo por dos motivos. El primero es porque te estás comprometiendo de forma continua a la entrega de algo, ¿vale? Lo cual al final también resta libertad. También es verdad que los ingresos recurrentes aumentan libertad, pero la entrega recurrente resta libertad. Pero me da especialmente miedo porque todos los modelos de negocio de membresía tienen una... no sé si tú tienes el concepto de este Valle de la Muerte, yo creo que es parecido aquí también, que no son rentables hasta un determinado volumen de personas. Y conozco infinitas personas que se quedan en el medio. El medio quiere decir, oye, imagínate que para que esto sea rentable, me lo invento, luego hablaremos de número, pero imagínate que para que esto sea rentable se necesitan 200 personas, ¿vale? Conozco infinita gente que se queda, imagínate, conozco muchos que fracasan directamente, pero fracasar está bien porque no te quita tiempo. Pero el peor momento es que si el modelo de negocio de membresía te es rentable a partir de 200 y tú te quedas entre 100 y 200, estás en un momento en el que no quieres tirarlo abajo porque ya tienes suficientemente construido, pero tampoco te es rentable porque la dedicación que le dedicas versus lo que te pagan no salen los números. Y a mí quedarme en ese momento me da pavor. Okay. ¿Vale? Yo ya sé que no nos vamos a quedar. Estamos ahí justo en ese rango. No, pero ya sé que ya ahora luego lo vamos a ir viendo, el plan que tenemos, y ya sé que no nos vamos a quedar, pero cuando lo lanzamos no lo sabía. ¿Vale? Ahora ya sé que tengo confianza absoluta de que vamos a pasar ese valle. Pero tenía mucho miedo a los modelos, porque los modelos de negocio de estos de membresía es que son un pozo de horas. Bueno, lo estás viendo. ¿Y qué te hizo decir que sí, entonces? Tío, pues me hizo decir que sí. Que yo no quería renunciar al podcast. Y no había manera. No había manera de seguir con el podcast al nivel de calidad que lo estamos haciendo sin encontrar una fuente de financiación potente. ¿Vale? Y esa me hizo, mira, pues eliges o el podcast o el miedo. ¿Vale? Bien. Esa yo diría que fue la principal. Y luego también, pues, oye, conforme yo ya cuando lanzamos el núcleo ya llevaba 2 años en esto del freelance, tú llevas un poquito más. Y yo ya tenía ya la confianza, o sea, cada vez estoy más confiado. Claro. Entonces ya tenía más confianza, pero creo que lo que más me empujó fue el no querer renunciar al podcast. Qué bueno. No lo habíamos hablado de esto nunca. Sí. Así. Bueno, nos metemos en qué ha ocurrido hasta ahora desde que lo lanzamos. Venga, vamos a hacer una especie de hitos. Venga. Luego contamos la facturación y el plan de los 100.000 euros, que es el que queremos conseguir en 12 meses. ¿Te parece? Venga. Vale, hito 1. ¿Cuál sería el hito 1? Pues... Bueno, aparte de la decisión de apuesto por el miedo. Sí, la decisión de apuesto por el miedo fue un mes de marzo o por ahí. Nos fuimos a comer, ¿te acuerdas? Sí. Y lo hablamos ahí en un sitio muy rico de atún que comimos. Nos fuimos a comer porque te debía yo una comida. Cierto. Te invité yo porque hicimos una apuesta y me la ganaste. Eso es. ¿Vale? Si te acuerdas. Y ahí decidimos las patas de la propuesta de valor, que eran 4, ¿vale? Y al final de mayo lo lanzamos. Digamos que fue el hito 1 y ahí tomamos
2 grandes decisiones. Ahí dimos con la clave. La decisión número 1 que tomamos, que estoy contentísimo de haberla tomado, es que solo fuera un pago anual. Eso es. Sí, bueno, al final tiene coherencia, ¿no? O sea, si buscamos gente de largo plazo que quiera crear activos, que haga cosas, eso en un mes o 2 no se consigue. Entonces, si dábamos la opción de 1 mes, 2 o 3 meses, estamos invitando a la gente que solo estuviera 3 meses. Entonces, lo teníamos claro. Si entra alguien, es para que se comprometa 1 año. Se comprometa y no aparte, con nosotros. Bueno, con nosotros también, pero con su negocio. Claro, es que si no, nosotros no éramos capaces de conseguirle resultados en 2 semanas ni en un mes. Efectivamente. Y además, el que entra al haber pagado 1 año, entra con ganas de actuar. Ujú. Porque es el pago más alto al final y entonces no es lo mismo pagar 20 euros que pagar 200 que pagar 400. Entonces, cuando entras por un sitio por 30 euros, dices, bueno, pues si no me da tiempo y no lo aprovecho, pues al mes siguiente me salgo y no he perdido 30 euros. Pero Eso aquí es. entra todo el mundo hiper comprometido. Total. Así que eso. Y el segundo es que lo limitamos a un espacio de control de 50 plazas. Sí. ¿Vale? Esas fueron las 2 decisiones que creo que acertamos. Sí, además acertamos y si hubiera lanzado yo esto solo, ahí lo hubiera cagado, porque seguramente hubiera querido abrir para más personas y demás, pero ahí también lo bueno de nuestro combo, ¿no? Que al final yo creo que nos complementamos muy bien en muchas cosas y tú decías que, o sea, 50 para testearlo y creo que fue un acierto porque sí, lo teníamos bajo control, todo era manejable, si hubiéramos metido mucha gente a lo mejor se nos hubiera ido y la gente no hubiera percibido esa personalización. Claro, o sea, los 50 que entraron los conocemos bastante bien. Mm. Y pudimos pues contener el espacio muy controlado, ¿vale? Y además conseguimos una cosa que no nos esperábamos ni tú ni yo, que lo conseguimos en 72 horas. Teníamos un plan de lanzamiento a 10 días, hemos de decir, cierto. con contenido, con escasez, con muchas cosas, y se cerró en los primeros 3 días, no llegó a los 3 días. Sí, 72 horas, sí, total. Así Eso que fue- también esa fue la primera señal que dijimos, oye, aquí hay algo grande igual, ¿vale? Eso es. Nos pasó una cosa curiosa que 2 personas nos compraron cuando todavía no estaba la venta activa. Cierto. ¿Te acuerdas? Sí. Fernando y Leticia. Eso es. Sí, sí. Se metieron por algún Recoveco recoveco que que habíamos dejado abierto y entraron antes incluso de anunciarlo. Vale, y después de ese hito, ¿cuál dirías que es el siguiente? Después de anunciar que abríamos el núcleo, proyecto totalmente nuevo, o sea, no había nada para entrar, era una promesa en parte, y entraron 50 personas en menos de 72 horas. ¿Siguiente hito? Siguiente hito, sin duda, la sesión de onboarding. Cualquier que tenga una comunidad, creemos que esto es, o una membresía, esto es hiper relevante, ¿vale? Se puede hacer de muchas formas, digital, automatizada, pero adicionalmente, aquí tenemos el tercer acierto. Nosotros, además de que recibes cosas y demás, hay una sesión, vamos a decir, bueno, iba a decir presencial, no es presencial, es online, pero de vernos las caras. Y lo guay es que tenemos una dinámica que no se nos ocurrió en ese momento, que bueno, tampoco nos vamos a enrollar aquí, que va, el que quiera verla, que entre. No la contemos, No la contamos contemos, porque si no... Porque tiene muchas sorpresas esa dinámica. Y la competencia a lo mejor no Vale, roba. la hemos hecho ya 2 veces. La segunda vez, que ha sido el segundo onboarding, la hemos mejorado. Seguramente la tercera vez, los que entren ahora, ¿no? Que será la tercera vez, tendrán otras sorpresas adicionales, ¿no? Porque la vamos mejorando. Pero esa sesión de onboarding, la gente sale diciendo, estoy en el sitio adecuado. O sea, la hemos tenido hace poco, la segunda sesión de onboarding. Y ahora tenemos la tercera, cuando entren los que vienen ahora. Y la gente flipaba, ¿no? Dimos un poco de espacio para que dijeran qué les parecía y tal. Y decían, wow, increíble, tal. Y era solamente la sesión de onboarding. Yo no he visto, y mira que estoy en sitios de community y comunidades, nunca he visto de decir una sesión así en una membresía. ¿Vale? Yo tampoco. No es porque lo hagamos nosotros, pero yo no lo he visto nunca. Yo tampoco. ¿Vale? Siguiente hito fue el primer directo, ¿no? Que al final la idea era, bueno, o sea, tenemos un directo todos los meses donde la gente manda sus preguntas para tomar decisiones y demás. Y el siguiente hito era, pues, abordar esa reunión o ese directo bien, ¿no? Yo creo que no teníamos problemas, estamos acostumbrados a ponernos enfrente de la gente que tienen problemas comunes y demás y resolverlos, y fue bastante bien. Pero es verdad que esos directos también están cambiando, ¿no? Sí, bueno, ahora ya con el feedback que nos ha dado la gente, pues hemos diseñado una dinámica mucho más participativa que mola un montón, que tampoco la he visto en ningún directo. Hay muchas membresías donde los directos nos encendemos la cámara y nos ponemos a charlar. Sí. Aquí no se parece en nada a esto, ¿vale? Está hiper trabajado, con unas dinámicas muy específicas para profundizar en problemas, para que todo el mundo se lleve valor. Entonces, hemos encontrado, creo, una forma de hacer los directos que mola mucho, que es diferente, o sea, por lo menos es diferente.
Y bueno, pero ese fue el primero. El primero no fue como es ahora, está claro. Sí. ¿Vale? El primero, pues creo que dimos buenas respuestas a todo lo que pasó, pero las dinámicas no fueron tan curradas como son ahora, ¿vale? Y nada, eso fue el 17 de junio, ¿vale? Es decir, lanzamos a final de mayo, 9 de junio fue el onboarding primero, 17 de junio, y llegamos al primer micro reto el 23 de junio, que no nos esperábamos lo que iba a ocurrir ahí. Bueno, yo antes de esto, yo creo que un hito anterior al micro reto es que estamos co-creando todo esto con las personas. Es decir, nosotros somos los creadores, pero no queremos ser los expertos que van ahí, que han creado esto y que van ahí a dar clase y tal, ¿no? Queremos co-crear esto porque sabemos y creemos que todo el mundo tiene una experiencia, todo el mundo tiene cosas que contar. Y estamos abiertos a feedback, ¿no? Entonces nos dieron un feedback muy positivo a la hora de entrar, de algo que como una necesidad o algo que faltaba, y de ahí nació el microreto. O sea que yo creo que un hito antes del microreto es que aquí los feedbacks se escuchan y se repiensan bien y accionamos en base a eso si creemos que es bueno. Y nos dijeron, oye, ¿y cuando no hay directo y cuando no hay talleres y cuando no hay desafíos, no hay nada? Y dijimos, hostias, pues es verdad. ¿Cómo actúo en mi negocio? ¿Cómo actúo en mi negocio si tengo que esperar al siguiente directo y tal? Y ahí nacieron los microretos. Bueno, ese feedback fue tan revelador que ahora mismo no te voy a decir que es la principal pata de la propuesta de valor, porque hay muchas, pero diría que es la que más éxito tiene. No sé si la más éxito, sí. La que más en el día a día más hablamos, más cosas pasan. Yo podemos decir que casi de las que más orgullosos nos sentimos. Y sin ese feedback no lo hubiéramos conseguido. O sea, que no lo teníamos planteado en la propuesta inicial. Sí. Y los microretos básicamente son vídeos que nos hacemos tú y yo de 10 minutos normalmente. Hay una ficha muy chula donde vamos diciendo que se acompaña, donde decimos qué tienes que hacer para cumplir el microreto, y básicamente lo que proponemos a la gente trabajar en un output o en un activo de su negocio que se llevan ya para toda la vida, que lo pueden utilizar 1000 veces en su negocio, ¿vale? Y lo guay es que la gente dentro del canal donde estamos todos juntos van compartiendo su microreto y nos vamos inspirando unos con otros. Y lo que pasa ahí es la hostia, ¿vale? Brutal. De hecho, tenemos luego lo contamos, el objetivo de cuántos activos queremos crear. Luego lo contamos en el plan, en el año que viene, cuántos queremos tener. Pero la dinámica que hay aquí de la gente porque ve al de al lado actuar y dice, yo no me puedo quedar sin actuar. Y encima, como ves cómo lo ha hecho otro, coges una inspiración de uno, una inspiración de otro, creas lo tuyo con tu propia personalidad y mola un mogollón. Sí, además estamos ahora incorporando también que no solo tú y yo hagamos microretos, sino que la gente que tiene, como decíamos, muchas habilidades, experiencia, pueda crear microretos, y ya hemos tenido alguno que ha tenido bastante éxito. Vale, y después vino el primer taller, que fue la bomba, que fue cómo crear tu sistema de captación, ¿no? ¿Cómo lo llamabas? Le llamaba de cero a flujo. ya sé lo que te sale al pensarlo, de una broma que tenemos dentro. ¿Cómo era? De cero a flojo. De cero a flojo, ¿no? De cero a flojo, porque creamos un sistema de captación tan guay que te hace hasta flojo. Efectivamente. Un taller que fue la bomba. O sea, solo ese taller la gente nos decía... Bueno, el chat de ese taller lo tenemos guardado como oro, porque la gente decía que solo ese taller valía más de lo que habían pagado. O sea, es un taller donde sales con tu sistema de captación montado, y es algo que, no sé, te diría que el 90% de las personas no lo hacen. Y ahora tenemos en breve el segundo, que es un taller de llamadas de venta, que también es bastante necesario y va a ser también muy, muy accionable, ¿no? Sí, bueno, el que acceda ahora al núcleo ya lo tendrá colgado. O sea, que tú le haces solo 2 talleres. Y nada más que por esos 2 talleres ya vale bastante más de lo que creemos que vale el núcleo. Pero ahí nos dimos cuenta, ahí tomamos otra buena decisión. Estamos solo diciendo buenas decisiones, a ver si luego encontramos malas. Ahí tomamos otra buena decisión, y es que nos dimos cuenta que lo importante de los talleres es que la gente en el propio... O sea, no son 2 horas de teoría, ni mucho menos, sino que en el taller vamos con la teoría y le vamos dando minutos a la gente para que trabaje eso que acabamos de contar, de manera que tú salgas con tu sistema de captación ya creado, o salgas con tu guión o tu estructura de cómo hacer una llamada de venta, porque te dejamos tiempo para que lo hagas en el propio taller. Eso es. ¿Vale? Eso es. Entonces está guay, porque no es estoy 2 horas y luego me voy a cenar y se me ha olvidado y ya no lo hago. Y no hago nada. Sino que sales del taller con los deberes hechos. Eso es. Ese es el valor del taller, y todos los talleres van a ser así.
Y no solo el taller, sino el desafío que vino después. ¿Eso viene en septiembre? Que vino en septiembre, que es un desafío, que son 30 días. Durante un mes estamos haciendo algo muy concreto. En este caso era prospectar en LinkedIn, no tanto para vender, sino para generar el hábito de prospectar, de generar oportunidades todos los días, porque ya sabemos, o bueno, la gente que está en el núcleo sabe que si hace eso, la consecuencia es vender. Es inevitable. Y la verdad que fue bastante bien. Tuvimos una sesión inicial, otra final y luego otra intermedia para ver cómo íbamos. En la primera contamos todo lo que hay que hacer, no hay que hacer, etcétera, etcétera, para prospectar bien. O sea, fue un curso entero, como un curso de hábito de prospección. Ya el taller anterior, pues ya no sé lo que vale, todo junto. Y luego las siguientes desafíos, o sea, las siguientes directos, pues fueron más para, oye, dudas, oye, no sé cómo abordar esto, lo que sea. Y además metimos una cosa que se nos ocurrió por el camino, que no estaba planificado, que lo llamamos Demo Days. ¿Qué eran los Demo Days? Demo Days era que como hay cada vez hay más tecnología en el mundo, y más asistentes de IA, más agentes, etcétera, pues se nos ocurrió traer proveedores de herramientas, de agentes de IA, etcétera, para que nos contaran cómo esas herramientas te pueden ayudar a hacer prospección, de manera que tú puedas decidir si las incluyes o no en tu hábito de prospección y en tu negocio. Eso es. Trajimos a 2 herramientas, nos contaron cómo funcionaban y demás, y bueno, la verdad que el desafío ha sido brutal. O sea, la gente que ha participado en el desafío y que ha implementado, diría que todos, por no decir todos, han conseguido resultados. Ya sean reuniones, colaboraciones, clientes, etcétera, etcétera. Yo creo que no vamos a parar aquí, porque aquí conseguimos... todo lo que hemos contado hasta ahora son las 2 validaciones que hemos tenido hasta ahora, ¿vale? Validación 1, el lanzamiento y que se nos llenan 50 plazas. Validación 2, en septiembre conseguimos que todas las tipologías de dinámicas y formatos de aprendizaje y de acción que hay dentro del núcleo, es decir, los microretos, los directos, los talleres y los desafíos, que son las 4 tipologías de formatos de aprendizaje y de acción que hay, ya lo habíamos hecho al menos uno de cada. Eso es. ¿Vale? Y en los 4 habíamos visto la participación, el feedback, lo que gustaba, lo que no, y si teníamos que continuar. Y bueno, ahí por eso digo que fue la validación 2, porque a partir de ahí era crear nuevo contenido en esos formatos, pero tú y yo nos habíamos estrujado el cerebro y la mente en cómo crear esos formatos de una forma divertida, amena y de aprendizaje, ¿vale? Entonces ahí ha habido un mega esfuerzo que ahora sigue siendo un gran esfuerzo, pero ya no están, los formatos están ya creados. Total. Además ahí me acuerdo que tuvimos una conversación, nos conectamos y estuvimos hablando y dijimos, ¿y ahora qué? Claro, ahí fue el punto de inflexión. Y ahí fue un punto de inflexión de, vale, seguimos como estamos, hacemos crecer esto, ¿cuánto cuesta esto? ¿Cuánta gente queremos meter? Y empezamos a hacernos preguntas que bueno, estuvimos ahí, no tira y afloja, pero discutiendo, oye, yo creo que esto, y llegamos a un acuerdo y bueno, montamos un pequeño business plan, vamos a decir, ¿A 3 años? A 3 años para tomar decisiones. Entonces, hablamos de cuánto cuesta esto y decidimos tomar la decisión, pues versus la gente que entraba, que no tenía sentido. Bueno, se produjo una conversación muy chula porque lo preguntamos en el núcleo y toda la gente adentro, hay que subir, esto no tiene nada que ver. Yo creía que eso era al mes. Sí. Tendría que ser 200 al mes, decía alguno, ¿vale? Bueno, decidimos también ir poco a poco. Decidimos subirlo a 400 en ese momento. Y a 400 al año, estaban 200, lo pasamos a 400. En el business plan hemos pintado cuando va subiendo en cada momento, ¿vale? Va subiendo, a lo largo de cada lanzamiento va subiendo. Y porque cada vez que además alguien entra con más cosas y tiene más acceso a más cosas. Y pensamos eso, pues el business plan de cómo que vamos a contar luego, ¿no? En el siguiente bloque. Luego contamos cifras y demás. Pero bueno, una vez que tomas esas decisiones, dijimos, oye, teníamos una web, ¿no? Teníamos una propuesta de valor que no estaba totalmente bajada a tierra, ya habíamos testeado, ya teníamos más información y dijimos, ahora hay que darle un lavado de cara a esto y hacer otro lanzamiento para meter a esas personas que habíamos comentado, ¿no? Y ese fue un poco el siguiente hito, ¿no? Que afinar la propuesta de valor y presentarlo en una web para que se entendiese y tuviera otro aire, ¿no? Claro, hicimos algo muy chulo, que cogimos 3 palabras o atributos que orientaran un poco, 3 pilares que orientaran todas nuestras decisiones, si te acuerdan, que eran la acción, la visibilidad de los que están dentro y el compartir los activos que estamos creando, todos los que estamos dentro.
y lo bajamos a cada uno de ellos a 3 compromisos, que bueno, no lo vamos a contar aquí porque es un poco largo, que es lo que a ti y a mí nos permite tomar decisiones de evolución de producto, porque tiene que estar totalmente orientado con esos 3 pilares, que son las cosas que queremos transmitir. Eso es. Todo eso te pusiste tú, si te acuerdas, a hacer el copy entero de una nueva web que reflejara lo que hubiera dentro, porque antes no teníamos nada que mostrar, ahora tenemos que mostrar, ¿vale? Ahora tenemos una web que está bastante guay, o por lo menos para el momento en el que estamos está bastante guay, que bueno, dejaremos aquí también. Y a partir de ahí pues empezamos a planificar el siguiente paso del business plan que habíamos acordado, ¿no? Eso es. Además, en estos hitos nos dimos cuenta de algo que antes no nos habíamos dado cuenta, que era la parte de visibilidad, que no la teníamos contemplada en una primera fase. Y creo que es importante además porque... primero porque creo que es bueno dentro de la propuesta de valor y segundo, de manera egoísta, esto no sé en quién se lo escuché, pero me encantó, es si tú piensas que el karma siempre paga, ¿vale? Tú eres egoísta, entonces das, porque sabes que el karma te lo va a pagar, ¿no? O te lo va a devolver. Entonces es como una manera de ser egoísta, pero de manera positiva, ¿no? Y pensamos que la visibilidad ayuda a la gente en muchas cosas, ¿no? En que pueda conseguir clientes, que la gente le conozca, que vea el trabajo que hace, etcétera, etcétera. Y pensamos que eso tiene que estar dentro de la propuesta de valor sí o sí, ¿no? Y nosotros quitarnos de la ecuación, porque además yo creo que también la gente está muy cansada de expertos, de todo este tipo de cosas y busca espacios donde pueda desarrollarse, donde pueda accionar, donde pueda expresarse y esto creo que tú y yo lo tenemos bastante claro y le vamos a dar mucha importancia a partir de ahora. Bueno, va a ser donde más tenemos que trabajar porque es la parte que tenemos menos desarrollada, pero la que vamos a darle a tope este año. De hecho, diría que ahora cuando hablemos de la estrategia de los 100.000 euros, sin esta pata incluso es la que nos va a nosotros mismos a ayudar a crecer. Claro, ahí va por la parte egoísta, ¿no? Que creo que haciendo eso de una manera que creemos que es lo que la gente busca, además... la rueda no para, o sea, es decir, la gente habla del núcleo sin nosotros decírselo, ¿no? Entonces nos va a ayudar a crecer por sí solo. Oye, hubo un hito aquí bastante irrelevante. Antes de hacer el segundo lanzamiento, que además de montar la web, dijimos, oye, esto ya empieza a generar mucho más dinero del que creíamos o del que esperábamos este año. Hasta ahora lo estaba facturando uno de nosotros y, bueno, en nuestras cuentas de autónomo. Pero dijimos, bueno, esto tenemos que profesionalizarlo y decidimos montar una sociedad. Montamos una sociedad, creamos un pacto de socios, tuvimos que hablar de cosas que no se suelen hablar o que pueden parecer no incómodas, pero que dices, pero si no va a pasar nada, pero es verdad que es mejor siempre tenerlo todo bien atado y tal. Y creamos un pacto de socios de, oye, ¿qué pasa si alguien muere? ¿Qué pasa si discutimos? ¿Qué pasa esa pregunta tenemos una cláusula, que lo sepa que todo el mundo, que me sorprendió, pero es verdad que si alguien muere, ¿quién se lleva todos los derechos, la economía de esto? ¿Qué pasa con ello? Pues todo. Eso lo tenemos redactado. O si discutimos, ¿no? O sí, pero no estamos de acuerdo. No es que sea más fácil, pero por lo menos a mí lo de alguien muere... Ya, no lo habíamos planteado. No me lo había planteado, la verdad. O si alguien se quiere salir del proyecto, son cosas que, que hoy, claro, o muchas cosas que hoy dices, eso no creo que ocurra, pero nunca sabes, ¿no? Y al final, bueno, pues montamos el plan de socios y desvelamos el nombre de la sociedad. Venga, vale. Bueno, la sociedad está en proceso. Está en proceso. Estará... Bueno, no, cuando escuchen esto creo que ya la tenemos montada. Yo creo que sí. Sale el 15 de noviembre, más o menos, tenemos planificada la sociedad. Y nada, bueno, cuéntanos el nombre, Swan, ¿qué le pusiste? Free de Libertad. Free de Libertad. Free de Libertad. Free de Libertad SC, ¿no? Eso es. Free de Libertad. Y bueno, le pusimos Free de Libertad porque nuestra marca es cosas de freelance, de alto valor, y también para no olvidar, ¿no? No queríamos ponerle ni cosas de freelance de alto valor ni el núcleo, que son marcas comerciales, sino algo que aglobara un poco el porqué también una hacemos marca esto, ¿no? Un poco paraguas, y Free de Libertad y no de gratis era como muy largo, dijimos, venga, Free de Libertad. Pero bueno, oye, la sociedad, mientras grabamos esto, está en curso, todo saldrá bien, y en octubre decidimos que vamos a hacer un lanzamiento en el final de noviembre, diciembre, pero vimos que mucha gente se quedó fuera en la lista de espera en mayo-junio, y decidimos, oye, pues vamos a dar una oportunidad a los que se quedaron fuera, vamos a darle una oportunidad de entrar. Y ahí hacemos en octubre, a principios de octubre, hacemos un segundo
no sé si lanzamiento, una mezcla de lanzamiento por lo bajo, vamos a decir, sin hacer mucho ruido, ¿no? Bueno, aquí, un pasito atrás, tú y yo nos sentamos a discutir parte de la estrategia y decíamos, bueno, metemos 100 personas ahora, ya lo tenemos validado, metemos 100. Aquí decíamos ya, pero es que 100 muchas. Claro, en un sitio donde hay 50, si metes a 100, claro, hemos creado ya la cultura que queremos, que por cierto, eso es algo muy difícil. O sea, es de lo más difícil de conseguir, crear la cultura en un espacio donde hay mucha gente grupal. Ya la hemos conseguido. Si tú metes en un espacio, tú imagínate que tienes una empresa de 50 trabajadores y que tienen una cultura y metes a 100 de golpe, pues los 100 nuevos pueden arrasar la cultura que ya existe. Total. Por lo tanto, era un riesgo. Y dijimos, esto no podemos hacerlo así. Eso es. Y al final queremos crecer, pero también no queremos que eso cambie, lo que hay dentro. Y dijimos, vale, ¿cómo podemos crecer sin perder la personalización, sin perder todo este tipo, la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final se nos ocurrió, oye, nosotros vamos a hacer 2 lanzamientos al año. Es como está planteado hasta el momento, no sé si en el futuro cambiará, pero 2 lanzamientos al año con plazas muy limitadas, porque queremos conseguir esto, ¿no? Pero dijimos, vale, como la anterior vez cerramos esas 72 horas, hubo mucha gente que se quedó fuera, mucha gente, tanto a ti como a mí nos escribían, oye, ya habéis cerrado el núcleo y tal. Entonces pensamos, esto fue idea tuya además, que me parece una idea brillante. Dijiste, oye, ¿por qué no hacemos un lanzamiento secreto, vamos a decir, sí, ¿no? Vamos a dividirlo en 2. Dividimos en 2, hacemos un lanzamiento muy light, sin hacer mucho ruido para la gente que ya estaba en lista de espera, que estaba esperando y demás, y luego hacemos el lanzamiento oficial. Y así conseguimos meter escalonadamente, pues a lo mejor no sé si llegaremos a 100, pero metemos un buen boost a final de año para ya consolidar esto antes de que acabe el año, ¿no? Y así hemos hecho. Hicimos un lanzamiento secreto y que volvió a ocurrir algo interesante. Claro, y ahí nos llevamos otra sorpresa que no esperábamos, porque se nos apuntaron 41 personas, ¿vale? Y prácticamente sin hacer nada, o sea, entre comillas, hicimos algo que... 42, ¿no? Creo que eran. 42. Es verdad, 42 que ha entrado la última chica a esta hora, ¿vale? Sí. Y hicimos algo que, tío, yo cada vez creo más, estoy intentando, yo todo el rato busco patrones, ¿vale? De lanzamientos. Bueno, de muchas cosas, pero uno de lanzamientos. Y hicimos, para venderlo, en lugar de utilizar, pues, típicas, muchos emails de persuasión... muchísima escasez, muchísimo métete en este grupo de WhatsApp de no sé qué también. Hicimos algo que es simplemente que nos grabamos tú y yo un vídeo, que se lo enviamos de forma, o sea, no está pública, ¿vale? Personalizado, sí. Se lo enviamos a la gente. Un vídeo, era un vídeo relativamente largo, porque tú y yo nos enredamos mucho, pero creíamos que había mucho que contar, de 45 minutos, donde simplemente hacíamos un tour virtual de lo que hay dentro del núcleo. Eso es. Y no hicimos más. ¿Vale? Se lo enviamos a unas listas VIPs que teníamos, a las listas de espera y a algunas personas que teníamos fichadas por LinkedIn que queríamos que le pudiera interesar. Bueno, y a algunas personas por WhatsApp, ¿no? Enviaste tú, porque sabes que tú tienes relación cercana y es una buena forma de vender, que siempre decimos que ya tienes en tu agenda. O sea, al final, si tú tienes personas en tu agenda, no te olvides de ellas, porque de hecho... De mi parte, de mis acciones que yo he hecho para meter gente al núcleo, la que más conversión ha tenido es el WhatsApp. No, brutal no funciona. Porque al final tú y yo mandamos un email cada uno a nuestra lista, la lista que teníamos en... No, pero no a la lista grande, la lista grande, o sea, solo listas muy selectas. Eso es, gente que ya estaba en la lista de espera del núcleo anteriormente, o sea, no a la lista completa, la lista de espera del núcleo, que había algunas personas. Y mensajes a través de... Bueno, tú hiciste un post, pero no era directo de venta, era un poco creando curiosidad. Y mensajes, tanto por LinkedIn o por WhatsApp. Y así ha entrado la mayor parte de las personas. Sí, y ahí confirmamos por segunda vez que esto a la gente le gustaba, que tenía muchísimo interés. También fueron unas 72 horas más o menos lo que se tardó en llenar todas las plazas. Y nada, volvimos a validar que esto tenía sentido. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y bueno, tenemos un último hito, que lo hemos hecho, hicimos el onboarding por segunda vez de todas estas nuevas personas, genial. Y luego lanzamos los nuclitos. Bueno, la gente, por si no lo sabe, la gente que está dentro se llama nuclears. Eso es. Y luego nos hemos inventado una moneda interna que le llamamos los nuclitos, que hay gente que dice que se la lleva Andorra de lo que los quieren los nuclitos. Hay un montón de programas con los nuclitos, que son al que más actúa le damos nuclitos. Y con esos nuclitos luego lo pueden intercambiar por cosas muy chulas como visibilidad, carruseles de LinkedIn, menciones en newsletter, asesorías tuya y mía,
si consume muchos nuclitos, hasta un pase anual de un año entero. Eso es. ¿Vale? Está muy chulo todos los nuclitos. Y nada, yo creo que ha sido bastante hito también porque nos ayuda a que la gente actúe todavía más, que es el objetivo. Sí, es una manera de incentivar a la gente a que actúe y que tenga cierta recompensa y que esa recompensa además le sirva para algo, para seguir mejorando su negocio y demás, ¿no? Ya sea visibilidad, ya sea acción, ya sea lo que sea, ¿no? O sea que es un nuevo hito y tenemos muchas cosas. De hecho, creamos ideas y cosas que queremos hacer, implementar, que no nos da tiempo, es imposible. Y por eso tenemos el roadmap Un roadmap de producto, que hay un montón de cosas e ideas muy potentes que yo me gustaría estar... Si estuviera empezando como freelance ahora y tuviera mi negocio ahora empezando, yo me gustaría estar ahí, porque no es porque sea nuestro, pero es que yo no he visto nada parecido. Sí, yo creo que el roadmap de producto, bueno, no solo que tú y yo no podamos asumir más cosas que hacer, sino que la gente que está dentro tampoco puede asumir más novedades. Ya, total. ¿Vale? Entonces tenemos que ir escalonadamente, pero nuestra idea es que el núcleo, tenemos una filosofía que lo pone en grande en el roadmap, que el núcleo mejore un 1% cada día. Eso es. Y tío, solamente hablar de números. Venga. ¿Cuánto hemos facturado con esto? Yo he aprendido dos cosas. Okay. La primera es que he aprendido a que crecer conlleva renunciar a tener todo bajo control. Porque cuando lanzamos el núcleo yo estuve un poco incómodo. No por la propuesta de valor, no por hacerlo contigo, incómodo porque era algo nuevo simplemente, ¿vale? Porque no estaba todo definido, ya sí, pero en ese momento no. Y ahora ha salido todo bien. También cuando va entrando la gente de 50 en 50, ahora cuando van a entrar los nuevos, todos los que vayan a entrar ahora, que se apunten ahora, pues van a entrar otros 50. Todo eso ya es... Durante la primera semana está todo ahí un poco más revuelto, pero me he dado cuenta que crecer significa mucho más control. Y la segunda conclusión que saco, tío, es que hemos creado no solo un espacio de aprendizaje brutal para todo el mundo que está dentro, pero para nosotros es brutal. Tú sabes lo que yo he aprendido de ti, de prospectar, de generar oportunidades en LinkedIn, en el desafío de LinkedIn de 30 días, que yo es algo que teóricamente sabía muchas cosas, pero no lo había puesto tanto en práctica. O sea, ahora me considero que tengo las bases para enseñar a cualquier persona a generar oportunidades que antes no tenía. Y no solo nosotros de ellos. No, sin duda. ¿Vale? Ahí hay gente muy buena que sabe de muchas cosas. Ayer Alba, que es una chica del núcleo, nos va a ayudar a cómo crear un activo, que es crear un documento de PR, de relaciones públicas, para que tú poder, como freelance, ir a medios de comunicación, que te entrevisten en radio, en podcast, en periódicos, para darte visibilidad. Yo no tengo ni idea de PR, yo creo que tampoco. No. ¿Vale? O sea, y nos lo va a enseñar una experta en comunicación que está dentro del núcleo. ¿Vale? Nada, potente, muy potente. O sea, yo como conclusión potente que me llevo de todo esto son muchas cosas, pero si tengo que destacar una, diría, igual que dicen, ¿no? Esto siempre lo cuento, pero un cliente muy rico del banco me dijo, la persona que elijas tener a tu lado, como tu compañera de vida, tu pareja, tu mujer, es 50% de tu éxito, ¿no? Y en ese momento no lo entendía hasta que conocí a Patri, a mi actual mujer, ¿no? Y esto lo quiero trasladar a los negocios, ¿no? Al final tener un socio, un acompañante como tú, es 50% de todo esto es esa persona que tienes ahí. El 50% del éxito es esa persona que es ahí, ¿no? Y al final esto empezó como un matrimonio en parte, ¿no? Empezamos poco a poco, lo empezamos a conocer, tal, y todo ha ido cuadrando, encaminando, y yo creo que la conclusión más potente es que si tú eliges a una persona que es, en muchos casos, mejor que tú, que sabe mucho, que tiene ambición, que tiene cualidades que tú no tienes y te ayudan a potenciarte. O sea, que eliges una persona que no solo te complementa, sino que te potencia, es inevitable que salga un proyecto como este. Mira, te voy a contar una cosa que me pasó contigo, que te acordarás. No sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa una dinámica en la que hemos entrado, que muchas veces, muchas de las cosas que hago por el núcleo, más allá de porque vaya bien, porque yo quiero, también muchas veces tengo una especie de sentimiento de estoy comprometido con Swarm y no puedo fallarle. Eso te genera presión yo diría de la buena, porque te hace esforzarte. Si tú creas un micro reto chulo o un taller chulo, yo al siguiente tengo que superarlo y viceversa, ¿vale? O por lo menos igualarlo, ¿vale? Tenemos que mantener el nivel, no por mí, sino por ti.
también, Ya, ¿vale? ya. Me pasó una vez mira, un error. Yo tuve un error y traje al núcleo una persona que no tuvo el nivel de calidad suficiente, ¿vale? Que yo creo que tendría que haber tenido para una sesión que dimos, ¿vale? Y mientras estuvimos dando la sesión, bueno, luego al final de la sesión te pedí perdón, ¿te acuerdas? Un poco avergonzado, no avergonzado porque tengo confianza con ti y tú me dijiste, pasa nada, ¿no? Pero yo me sentí y dije, joder, la he cagado. He traído una persona que por las prisas no me senté con ella para ver realmente qué iba a contar. Yo creía que iba a contar una cosa que realmente era potente y contó una cosa que no estuvo a la altura, ¿vale? Entonces ese sentimiento de no querer fallar a tu pareja, que ocurre en las relaciones de pareja, también ahora en las relaciones de socios, que como decimos tienen muchas similitudes, yo creo que nos hace ser mejores. Totalmente. O sea, es que es así, o sea, ya está, es que no voy a decir nada más, es que es así, o sea, nos potenciamos mutuamente y esto, al final el beneficio de esto es la gente que está dentro, ¿no? Y es maravilloso, o sea, al final mi conclusión es esta. Y fíjate que creo que tú y yo siempre hemos abogado por, ¿no? El negocio unipersonal, yo quiero libertad, nuestros valores, ¿no? De la libertad, yo quiero ir solo, tal, pero es verdad, te das cuenta que tener una persona a tu lado con esos mismos valores y que te permita seguir siendo libre, pero que te complemente y te potencie, es brutal. Y nos estamos poniendo demasiado cariñosos. Vamos a la pasta, vamos al dinero, venga. A ver, vamos a contar cuánto lleva hasta la fecha, como manera, o sea, lo que ha pasado, y ahora ya empezamos a entrar en el plan de los 100.000 euros. Venga. Pero bueno, ¿cuánto dinero? O sea, tened en cuenta que esto entró, como digo, principios de junio, ¿vale? Lleva 5 meses. ¿Cuánto facturó el primer lanzamiento? El primero, muy fácil, facturó 10.000 euros. Pues al final metimos 50 personas a un precio de 200, que era un regalo, pero era la manera de testearlo. Y en este segundo ronda secreta han entrado 42. Esos son 16.590 al precio actual. O sea que ahora es casi en el segundo lanzamiento, que encima era por lo bajini, casi dobla al primero. No dobla, pero lo incrementa en un... ¿cuánto es? Un 60%. Un 60%, ¿no? Sí. ¿Vale? Con lo cual, hasta la fecha, llevamos como 26.590. Vale. Que da más o menos la famosa... O sea, eso sería, ahora mismo sería lo que se llama en el mundo de las métricas el Annual Recurring Revenue, ARR. O sea, si no hiciéramos nada y nadie se fuera, tampoco, que ahora lo vemos, que se puede ir gente. Si no hiciéramos nada y nadie se fuera, el año que viene volveríamos a facturar 26.000 euros. Eso es. ¿Vale? O en pasado a mes, que sería lo que se llama MRR, Monthly Recurring Revenue, serían como unos 2.195. 2.195. Eso es. ¿No? Eso es. ¿Vale? Que todo esto, la gente puede pensar que mucho dinero. O sea, creo que para el espacio temporal de 5 meses es genial. Pero luego 2.000 entre dos, quitando impuestos, o sea, ni te cuento, más gastos, que tenemos gastos. No es, ¿vale? no es muy rentable. Basado en las horas que le metemos, no es rentable. De momento, pero bueno. De momento es poco rentable. Esto es largo plazo. Vale, y ahora contamos un poco el plan de acción. O sea, el plan de acción, el plan del business plan que tenemos de cara al siguiente mes. Claro, o sea, tenemos 26.000 y ahora la idea es cómo vamos a hacer que en 12 meses, esto en lugar de poner 26.000 de recurring revenue o de ingreso recurrente, esté en 100.000, ¿vale? Más o menos, que es un poco el objetivo, ¿no? Y qué plan tenemos para estar en 100.000 en un año. O sea, en noviembre, diciembre del 26, la membresía son 100.000, ¿vale? Venga. Pues la idea es ahora hacer un lanzamiento en noviembre, a finales de noviembre. No, el que estamos ahora, ¿no? El que estamos ahora. El de diciembre, final de noviembre, principio de diciembre. Eso es, final de noviembre, principio de diciembre. Ese será el lanzamiento 2 que oficial, había oficial, ¿no? Eso es. Y vamos a meter 50 personas. ¿Vale? A un precio. Lo vamos a limitar igual que la otra vez. Eso es. 50 personas. Para el control. Las anteriores veces, la oficial se cerró en 72 horas, la no oficial también. Aquí tenemos un plan de lanzamiento que vamos a hacer bastante ruido. Con lo cual no creo que tengamos problemas en hacer las 50. Y esto nos situaría en cerrar el año en 46.340 euros. Vale, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto? Cuando la gente escuche esto estaremos en el lanzamiento, pero tú y yo lo estamos diseñando un poquito antes. Si ponemos 10 días, no, creo que son 8 días más o menos de contenido que tenemos planificado. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en cerrarse las 50 plazas? Pues a lo mejor hasta batimos récord porque tenemos 2 acciones que no hemos implementado anteriormente, que además no la voy a contar. Vale.
No las contamos. No las contamos. Que las Una vean. es muy potente, que nos va a dar mucha visibilidad ante miles de freelance. ¿Vale? Y la otra es más potente todavía porque gente que, que ya conoce esto va a ser capaz de traer gente, ¿no? Bueno, en fin, que solo con esas dos acciones a lo mejor batimos récords. Entonces, una vez abramos, porque vamos a hacer algo o sea, esta semana que se está publicando este episodio, estamos haciendo algo de hype y abriremos, si eso se publica el jueves, pues abriremos el lunes que viene. Pues el lunes abriremos puertas. Yo te digo que para miércoles, jueves estamos cerrando. Para miércoles, jueves estamos cerrando. O sea, que vea esto ahora, si quiere entrar. O sea, que nos pregunte si tiene dudas, que los dos estamos accesibles siempre, nos reunimos contigo 15 minutillos o 20 o 30, lo que haga falta y te contamos, pero que tampoco se lo piense mucho, porque yo creo también que para el jueves, aunque tenemos un plan a 8 días, hay que tener un plan para todo, yo creo que para el tercero, cuarto día estamos también cerrando las 50 plazas. Porque además también hemos de decir que nosotros no desembarcamos los tanques el día 1 todo. No. Es un tema progresivo, que vamos poquito el lunes, el martes tal, dejamos las cosas fuertes, las lanzamos el tercer o cuarto día. O sea, tenemos una estrategia de lanzamiento como muy pensada. Eso es. ¿Vale? Entonces, ahí la idea es meter a 50 personas. Eso es. ¿Vale? Y a un precio al mismo que tenemos ahora. El precio lo vamos a mantener, pero es verdad que para el año que viene, que abriremos solo 2 veces, vamos a hacer algo, tenemos que todavía bajarlo a tierra, pero creemos que es necesario y justo para la gente que está dentro, pero tenemos que ver a ver cómo lo hacemos, que alguien que entre el año que viene, por ejemplo, no pueda, o sea, que a lo mejor pague esa cuota para entrar, pero si quiere acceder a todo el contenido que ya hay, talleres, desafíos, directos, microretos, que es mucho, tendrá que pagar un plus. Vale. Porque al final, solo entrando lo que hay vale miles de euros y sin exagerar. ¿Vale? ¿Podríamos decir que es el momento más barato de la historia ahora mismo para entrar? Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, fíjate lo que hay dentro ya y llevamos ¿cuántos meses? 5 meses. 5 meses y lo que hay dentro ya. O sea, al final, ya la gente que ha entrado ahora y que va a entrar ahora, o sea, es que una vez entrar ya está amortizado. No sé, con el desafío de 30 días de prospección en LinkedIn. Vale. O con el taller de llamadas de venta. Ya está amortizado. Entonces, has dicho que vamos a hacer 3 lanzamientos, ¿no? Una hora. Uh-huh. En esa hora, ¿cuánto se factura? Entonces hemos dicho en unos 20.000, ¿no? Se facturarán 19.750. Vale. Eso es. Y vamos a suponer que el siguiente año que viene, ahí son 20.000 euros que tenemos que sumar a los 26 que ya teníamos, son 46. Eso ¿vale? es. El siguiente, imagínate que lo subimos a 500, vamos a poner, ¿no? Mira, el 2026 lo tenemos aquí manteniendo el precio, ¿vale? De 4,95. Porque, bueno, al final... Bueno, subiendo a 4,95, ¿no? O sea, perdón, subiendo a 4,95, ¿vale? Que sería una subida muy, muy pequeñita para lo que hay, pero luego tendríamos que ver si la gente, pues, que pague por acceder a todo el contenido. Pero lo dejo así, ¿no? Para ser... conservador, por ahora. Conservador. Y al final, yo creo que el año que viene, el primer lanzamiento es algo que tenemos que definir, pero ya tendría a lo mejor más sentido meter 100 personas, ¿no? Vale. Porque pues ya habrá prácticamente 150 personas dentro y ya no es, hay 50 y entran 100, ¿no? Es ya, oye, pueden entrar 100, que a lo mejor se quedan en 80, no lo sé. Y ya no, esa cultura se sigue manteniendo, ¿no? Pero es algo que tenemos que todavía definir. Y si hacemos esto, y además hemos tenido en cuenta una baja de suscriptores que hemos sido, yo creo que muy, muy conservadores, que estaba en torno al... ¿Cuánto era? Hemos hecho una baja... 60% de renovación. De renovación. Eso es. Yo quiero explicar este número porque parece poco, ¿vale? Pero no es tan poco. Lo primero es que si tú divides 60%, o sea, 40% se cae y lo divides entre 12... te da un churn que se llama, o sea, es una métrica anglosajona para medir muy bien cuánta gente se te cae, que es la que utilizan los negocios de membresía como Netflix. Te da un churn de 3 y pico por ciento. Uh-huh. Un churn mensual de 3 y pico por ciento es muy bajo. Okay. ¿Vale? O sea, que parece 40% alto, pero que está anualizado. Yeah. ¿Vale? Pero Netflix tiene ya un churn mayor. Yeah. ¿Vale? 3 y pico por ciento de churn es muy bajo. Y luego, por otro lado, dentro de esos 40%,
la mitad, el 50%, hemos estimado que son gente que empieza con un negocio freelance y que pasado un año, pues por lo que sea, decide volver a cuenta ajena o cosas así, que son cosas que no podemos controlar. ¿Vale? O que podemos controlar de una manera más complicada. Yo creo que hemos sido también muy conservadores, porque el objetivo es hacer un business plan conservador, pero bueno, así podemos hacer números tuyos, ¿no? Yo creo que será más bajo, porque al final la gente que entra y entra, me refiero, entra en la cultura, entra en el accionar, entra el tal. Es muy difícil que quiera salir. De hecho, es que el otro día nos decía una persona que entraba, ¿no? Dice, llevo 3 días y ya tengo una oportunidad de bueno, y además el que ha entrado negocio. El que ha entrado además siempre entra con un precio más barato, por lo tanto claro, se le mantiene, siempre se lo mantiene. Eso es, ¿vale? Nosotros no es como las subidas de Spotify, que cada 2 por te llega un email, que me llega un email y me dice, te he subido 2 euros, y el mes que 2 euros y 2 euros, nosotros mantenemos. Eso es. Entonces yo creo que será más bajo, pero bueno, hemos sido conservadores. Entonces al final, si tenemos en cuenta esos 2 lanzamientos el año que viene de 100 personas cada una, que a lo mejor es menos después, pero bueno, si tenemos en cuenta eso y tenemos en cuenta ese porcentaje de renovación, pues estaríamos en unas cifras el año que viene exactamente sin patrocinadores de 125.000 euros. Vale, 125.000. Uh-huh. Bueno, no está mal. No está mal. Hemos pasado más o menos el punto muerto, podríamos decir. No está mal, sí. Tendríamos en torno a unas 280 personas, ¿vale? Con incluidas las bajas y las nuevas incorporaciones, unos 125.000 euros. Que como decíamos, le quitas impuestos, le quitas gastos y tal. Y, lo divides entre 2. A ver, no está mal la cifra que queda para cada uno. Que nos va a permitir seguir creciendo, hacer este podcast, a lo mejor hacerlo, no sé, en un futuro más de un capítulo al mes, y seguir, bueno, pues mejorando lo que hay dentro, ¿no? Vale, y más allá de los ingresos, que obviamente es importante hacerlo sostenible para nosotros en dedicación y tiempo, y para que esto funcione bien y le pongamos cariño, pues es necesario. Tú y yo hemos definido otro objetivo. Uh-huh. Es un objetivo de acción, ya que decimos que aquí venimos a accionar. Nosotros hemos propuesto un objetivo de acción que si no lo cumplimos no estaremos satisfechos con lo que hemos creado. ¿Cuál es ese objetivo? Tener 1.000 microretos realizados por la gente que sabe. O sea, 1.000 activos. 1.000 activos creados, microretos o no microretos. 1.000 activos creados por la gente que está dentro. Hostia, 1.000. O sea, eso quiere decir que hemos ya? ayudado... Llevamos unos cuantos ya. Ahora contamos cuánto llevamos. Eso quiere decir que dentro de un año tenemos que haber conseguido que 1.000 personas hayan creado un nuevo activo. Uh-huh. Entiendo por activo, pues cualquiera de las cosas que contamos allí, como la matriz estratégica de ventas, como controlar los gastos, como tu plan de desconexión, como una parte específica de tu propuesta que hayamos definido, bueno, un nuevo sistema de captación, cualquier cosa que hagas una vez y uses 1.000. 1.000, o sea, que 1.000 activos. O sea, un mismo freelance creará varios, claro. Efectivamente. ¿Vale? Nosotros además hacemos una cosa muy chula, que los documentamos. Cada vez que alguien crea un activo, los registramos en una base de datos con el pantallazo, o sea, lo tenemos todo documentado, ¿vale? Entonces, pues vaya pedazo de objetivo, ¿eh? No, total. De hecho, eso es ¿cómo se dice? Una manera de mostrar a la gente que hay fuera lo que le estamos haciendo dentro, ¿vale? Al final... Bueno, tú me decías cuánto hemos creado, llevamos 147. Eso. ¿Vale? 147 activos hemos creado, o sea, podemos estar orgullosos de que hayamos conseguido que 147 cosas empiecen a trabajar por ti, uh-huh. ¿Vale? A partir de ahora, en 5 meses, con los que estamos dentro. Y tío, yo aquí quiero introducir un concepto, ya que estamos enseñando a lanzar negocios. Creo que vamos a conseguir lo que los americanos que saben mucho de esto se llama el concepto flywheel, ¿vale? Que es como una rueda que gira muy rápido, ¿no? Es como volando. Y es porque para nosotros es tan importante todos los activos porque la gente actúa, nosotros lo documentamos, damos visibilidad a la gente que actúa para que ayudarle a conseguir clientes y a su vez mostramos los activos que otros crean y esas otras personas quieren unirse para montar esos activos que está viendo que otros están creando. Es lo que se llama un sistema de captación, o sea, no sé si de captación, un sistema que hace que se mueva la rueda. Es un círculo virtuoso. Círculo virtuoso. No vicioso, virtuoso. Círculo virtuoso. Es algo que no es fácil conseguir en los negocios, pero que creo que es el círculo virtuoso perfecto para el crecimiento del núcleo. Sin duda. Es nuestra apuesta mayor, que es toda la parte de visibilidad, de creación de activos, de acción, y que eso se vea afuera. Claro, cuando la gente vea los resultados y los activos que hay, los que tienen dentro, o sea que es imposible, si eres freelance, no quieren estar dentro. Sin duda. Entonces,
desde aquí os aconsejamos a pensar estos círculos virtuosos, ¿vale? Este es el que nosotros hemos pensado. Y por eso creemos que nuestro mayor reto el año que viene no está en la captación. Creo que es lo más fácil, fíjate. Está en el producto. Seguir manteniendo lo que estamos haciendo, con el nivel de personalización que lo estamos haciendo, que la gente siga accionando, mantener el engagement. Ahí está el reto, yo creo. Sí. No es meter gente, yo creo que eso no vamos a tener problemas, sino que lo de dentro siga manteniéndose y que tú y yo no nos relajemos. Que bueno, eso no me preocupa mucho. Me cuesta creerlo, pero que no nos relajemos porque conocemos algunos ejemplos de otras, ¿no?, que se han ido relajando y al final, bueno, pues pierde un poco por lo que nació. Y ahí está el verdadero reto. Bueno. Así que el núcleo es un gran sitio para estar, pero conocemos otro buen sitio para estar también, ¿no? Si eres freelance. Bueno, también conocemos a Malt, que ya los conocéis. Vamos a hacer varios este año, ¿no? Que entra. Hay un freelance súper experto en Malt que vive mucho en Malt, Gonzalo, que nos va a hacer un súper taller en Malt a los que estamos dentro, ¿vale? Y también igual yo creo que podemos hacer un micro reto de trabaja tu página de Malt, puede ser interesante, ¿vale? El otro día encontré un plugin francés de Google Chrome, le he escrito a la gente de Malt a ver qué me contesta, que no sé si la has visto, que te ayuda a optimizar tu página de Malt. Sí. Igual podemos crear algún GPT que analice tu página de Malt y demás. Y bueno, Malt es un espacio o un marketplace de oportunidades de freelance. El otro día estuvimos con Ernesto, su Head of Growth en Europa, y nos dio una métrica súper chula, que ellos tienen al mes 600 freelance trabajando en proyectos, tío. Entre 500 y 600. Es una métrica que me parece brutal, de que estén dando trabajo a 600 freelance. Y además en cuentas muy chulas y muy grandes. Yo me quedé con un dato que me gustó más, y es que el trabajo por cuenta ajena es una moda de hace no muchos años, ¿vale? Es decir, eso me encantó. El freelancismo o el trabajar por tu cuenta propia es algo que se ha hecho toda la vida. Lo que pasa que con la revolución industrial se metió el tema de trabajar por cuenta ajena, pero puso una métrica en años, o sea, una métrica, perdón. No, una barra, o sea, se veía la historia. Una historia, o sea, ¿cómo se dice? Sí, una gráfica con la historia de los años, donde se veía que efectivamente el trabajo por cuenta ajena es algo de los últimos años. Es una moda de los últimos años. O sea, es un pico, si tú coges toda la sociedad, y hay un pico enano donde se ve que el trabajo por cuenta ajena, ¿dónde está? Y no ha existido nunca en el mundo. Eso es. De hecho, estaba bajando y la normalidad debería ser trabajar por cuenta propia. Crear tus propios proyectos, crear lo que realmente te gusta, impactar en gente y en empresas. Y bueno, por eso Malt es nuestro patrocinador, por eso nos llevamos también con ellos, porque tenemos una misma visión. Y al final, dentro de Malt, hay creo que eran 90.000 empresas registradas que están buscando freelance. O sea que hay que estar en el núcleo, pero hay que estar en el Malt. Claro. Pero bueno, desde el núcleo enseñaremos a la gente a estar en Malt. Y oye, yo creo que para acabar, Swam, hemos contado toda la parte bonita, lo que queremos conseguir, ilusionante, hemos definido el núcleo como un proyecto ilusionante, pero la realidad es que no todo ha sido tan bonito, ¿vale? También hemos hecho nuestros sacrificios, nuestras cosas malas, y yo creo que también es justo que las contemos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Al final hay parte, yo no diría tanto negativa, sino de ajuste, de consecuencias que a lo mejor no teníamos tan claras, te las puedes imaginar, pero cuando las vives dices, hostias. Y al final de hecho, antes de empezar a grabar estábamos hablando tú y yo de necesitamos meter a alguien que nos ayude. Porque al final el proyecto está cogiendo mucho peso. Y hay que hacer muchas cosas, muchas tareas pequeñas que a lo mejor no aportan tanto valor y nosotros estamos más dedicados a la creación, al producto, a la entrega y tener a alguien que nos ayude porque hemos tenido que soltar cosas de nuestro propio negocio para dedicarle a esto. Pues tío, yo te voy a contar algo súper representativo, me pasó la semana pasada, es una freelance del núcleo que es una crack que la entrevistamos en un podcast, se llama Marta Lobatón, ¿te acuerdas? Sí. Y entro y me dice... Jorge, ¿sabes qué he echado en falta? Y dice, no es una queja, es más bien una alarma que me ha saltado, lo estoy leyendo literal, de cara a tu carga y la de Swam. Unas normas de Telegram, que es donde estamos todos, para que podáis poner un poco puertas al campo, porque tú y yo ayudamos a todo, nos metemos ahí, cuando alguien pregunta una duda le mandamos un audio súper detalle, o sea, la verdad es que la gente se sorprende de la implicación que le damos, ¿no? En fin, dice, yo no tengo ni idea de comunidades,
Pero me he puesto en vuestro lugar estos días y he pensado que si fuera yo me hubiese agobiado una mijita, la verdad. O sea, dije yo, ¡pum! Tortazo en la cara. Tortazo y yo en le la cara. respondí, como ves, no hay ningún negocio escalable y pasivo de verdad, por mucho que te lo vendan. ¿Vale? Cosa que pienso. Porque si quieres... Bueno, cosa que pienso. Aquí es que hay dos temas. Bueno, esto lo hablamos un día que te dije, oye, ¿no estamos entregando demasiado valor? Al inicio, ¿no? Al inicio. Me pareció que no solo ya no por nosotros, sino también por abrumar a la gente, ¿no? Eso por un lado, pero luego por otro yo creo que tú y yo somos personas que nos comprometemos con la gente, o sea, que la gente nos importa, ¿no? Y sus dudas y sus inquietudes y su tal, y al final tendemos a, boom, ¿no? A darlo todo, a explicarlo, a tal y cual, y no sé, tenemos que encontrar un equilibrio entre seguir haciendo eso y no dar tanto a lo mejor, ¿no? Porque, o sea, seguir haciéndolo, pero sin que se pierda la personalización y todo esto, pero en equilibrio, porque puede llegar que, oye, a lo mejor el día que tengamos 300 personas o 500 personas ahí dentro, sea imposible. Bueno, sí, atender a todo, ¿no? Iremos encontrando las formas, ¿no? Pero efectivamente, o sea, al final yo entiendo que Marta tuviera esa sensación porque nosotros la hemos tenido. O sea, porque la realidad de lo que hay detrás es, al final, tiempo. Sin duda. Que esto es siempre en nuestra mente. En mi caso, ahora me cuentas el tuyo. Yo en mi caso tenía el lanzamiento de mi producto estrella este año que se llama Vendemax y no lo he podido lanzar debido al núcleo y he tenido que priorizar y oye, he aceptado, o voy por un camino o voy por otro, pero por mi salud mental no podía hacer las dos, ¿vale? Entonces hemos invertido además dinero también para conseguir todo esto. Ahora ya va a tener retorno, pero no lo sabíamos. O sea que ha tenido muchas consecuencias no tan buenas, claro. Yo, por ejemplo, he tenido que dejar algunas cosas que me han... O sea, al final, sabes que empecé un canal de YouTube hace 3 meses de mi marca personal. No he encontrado el formato en el que yo me termine sentir cómodo. Tú sabes cómo es esto de YouTube, ¿no? Que es necesitas encontrar el formato en el que te sientas cómodo y tal. No lo estaba encontrando, estaba trabajando para hacer varias pruebas y tal, pero justo se ha juntado con el núcleo, este último lanzamiento, y he decidido pararlo. Porque no me da, o sea, no llego. Sí, o lo haces bien o no. O lo haces bien claro. o no. Y al final he decidido pararlo. Horizon estoy también pensando que a lo mejor de momento dejarlo en stand-by, que es un poco mi mentoría grupal, y dedicarme al núcleo y luego a las mentorías individuales que yo no quiero dejar de hacer, pero sí a lo mejor dejar de hacer menos, con perfiles a lo mejor de otro tipo y que no tengan problema en pagar pues lo que pido yo ahora por una mentoría, ¿no? Que subió las mentorías. Y simplificar un poco mi negocio porque estaba demasiadas cosas y... Claro, nos lo complicamos todo el rato, yo también. Y veníamos hablándolo antes, ¿no? Que, hostias, es que no llego. O sea, quería hacer cosas este fin de semana, estaba trabajando y quería hacer cosas, no me ha dado incluso tiempo a terminarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, no todo es tan bonito como parece. Al final hay que ir poniendo foco y poniendo la balanza que sueltas, que coges, que potencias, etcétera, etcétera. Sí, el dilema este del equilibrio continuo que tenemos. Ya no es el equilibrio personal y profesional, que es continuo, y también es el dilema allá en nuestro caso es el equilibrio entre nuestro negocio juntos de nuestra sociedad con nuestros negocios personales como autónomo, que están separados. Entonces, es un dilema complicadísimo, pero, tío, yo creo que estamos dedicándole tanto tiempo también porque es que a mí me encanta lo que hacemos, tío. Yo, ahora que hacemos el journal diario, que era uno de los microretos que propusiste tú, y por tu culpa hago el journal diario, tío, muchas veces en el agradecimiento, pues obviamente hablo de mi pareja, de mi familia, de mi salud, de muchas cosas, pero también hablo muchas veces de haber encontrado este modelo de negocio, de dedicarme a lo que me dedico. O sea, yo estoy encantado de mi trabajo, tío. Sin duda, tío. No, o sea, por eso decía antes, ¿no? Que no es negativo, es simplemente darte cuenta y soltar y tal. Lo que hemos creado está cogiendo peso porque realmente ayuda a mucha gente. Podemos llegar a mucha más gente que a lo mejor en una mentoría 1 a 1, haciendo mentorías 1 a 1. Se puede crear algo que no puedes crear en otros espacios, que es una comunidad, gente conocen mucha gente. Tú y yo nos tenemos que poner mucho más las pilas y aprender más cosas para compartir mejor, para ser mejor, etcétera, etcétera. O sea, da mucho. Y por eso nos está quitando del otro sitio, pero yo creo que es positivo en el fondo. Claro. O sea que... Bueno, yo es que me quedo con una frase que leí el otro día que es, oye, no puedes construir algo grande manteniéndolo todo igual. Imposible. Imposible. Hay gente que quiere crear algo nuevo, pero no quiere deshacerse de nada. Y no funciona así. Pero bueno.
Oye, pero también yo quiero dar el mensaje de que hemos dicho aquí que vamos a facturar el año que viene 100.000 euros con el núcleo en 12 meses, bla, bla, bla. Pero también, ¿cuánto tiempo llevas tú dedicado al mundo freelance y conociendo los problemas de los freelance? Pues desde que empecé a ser freelance yo, porque empecé a conocerlo por mí mismo, final del 2019. ¿Vale? O sea que tú llevas más de 6 años conociendo muchísimo a tu público objetivo, creando contenido, creando audiencia, ¿vale? Yo llevo menos, pero currándome la newsletter todos los jueves sin cobrar un duro. Llevamos un año, más de un año, ahora con el podcast va a hacer 2, dando contenido que la gente dice, este podcast debería ser de pago, no sé qué, ¿vale? O sea, quiero decir que parece que nos es fácil conseguir los 100.000, pero es porque llevamos mucho tiempo antes de estos 5 meses sembrando a más no poder. Yo siempre digo lo mismo, el núcleo ha triunfado porque llevamos 2 años de lanzamiento. 2 años de lanzamiento. Con el podcast. O sea, al final hemos creado comunidad, confianza y demás, hemos entregado todo lo que tenemos y más. Al final, pues llevamos 2 años de lanzamiento, no podía ir mal, ¿no? 2 años de lanzamiento llevamos, claro. Que es literal. Ya para cerrar, yo me gustaría que habláramos de la visión que tenemos a largo plazo. Yo creo que lo hemos comentado muy superficial, pero no hemos hablado en profundidad y yo creo que es el mejor sitio para hablarlo. ¿Cómo ves tú el núcleo? No solo a nivel facturación, vamos a hablar de números, que a la gente le encanta. Y también, oye... números, hemos hablado de 100.000 al año que viene, tenemos el plan a 3 años, pero bueno, hay muchas hipótesis, muchas cosas. Sí, hay muchas hipótesis que no se saben. Puede cambiar, ¿vale? O sea, creo que no tiene sentido hablar de números. Pero bueno, por darle una cifra a la audiencia, que como digo, siempre le gusta. Y luego, ¿en qué crees que se va a convertir esto? O sea, ¿cómo lo ves en 3-5 años? El núcleo. ¿No quieres responder tú primero? La pregunta es difícil. ¿Es difícil? Sí que es difícil. Venga. Pues yo lo tengo más o menos claro. O sea, yo creo o quiero que el núcleo se convierta en el mejor espacio que existe para que cuando alguien diga freelance, diga el núcleo, ¿vale? Donde la gente lo conozca ya a nivel habla hispana, ¿no? Que lo conozca, que sepa lo que es, lo que hay dentro, lo que se consigue, que es generar activos, acción, avanzar. Y que sea el mejor espacio de habla hispana para si tienes un negocio de servicios, ¿no? Unipersonal de servicios. Y luego, sobre todo, también un tema ya un poco más de visión, visionario, que es romper un poco el status quo o eliminar o cambiar el status quo de que lo normal es trabajar por cuenta ajena. Me gustaría en el futuro, no sé si tardaremos 3 años, 5 años o si lo conseguiremos, pero yo quiero romper esa idea, esa creencia de que lo normal es buscar un trabajo en una empresa y tirarte ahí unos años y hacer eso siempre. Pues tío, yo siguiendo en esta línea y obviamente quiero que también que sea el espacio de referencia para cualquiera que realmente apueste por su negocio y que realmente tenga un negocio freelance igual a un negocio, no... lo que hemos dicho antes, de trabajo 40 horas para clientes, el que tenga esa mentalidad, yo creo que creo que no habrá nada mejor. Creo que ya no lo hay. Mejor que lo que dirigido a ese perfil específico. Pero, tío, yo quiero demostrar lo mismo que tú. Mientras grabamos esto es ayer, pero quien lo vea será un poquito más en el tiempo. Subí un post a LinkedIn de una tertuliana de televisión donde se alegraba que los autónomos hubieran bajado en España, ¿vale? En fin, y decía que el motivo de alegría es porque los autónomos somos gente precaria y que estar por cuenta ajena es lo contrario a la precariedad, ¿vale? Y la verdad es que me dolió, nunca me dolió, no por mí, me dolió por no sé, porque ahora me siento comprometido con la gente a la que ayudamos. Y yo quiero demostrar que ser autónomo no es sinónimo a precariedad, es sinónimo de lo contrario. Totalmente. O sea, es sinónimo de estar en propósito, de impactar a gente, de estar ilusionado, de poder hacer todo el dinero que tú quieras. De estar en el sitio donde más puedes aprender más rápido para que si luego te quieres ir a cuenta ajena seas el mejor de esa empresa. Eso es. Y crezcas más rápido. O sea, los beneficios son infinitos comparado con trabajar por cuenta ajena. Sobre todo basándonos en el dato de que más del 80% de la gente que trabaja por cuenta ajena no le gusta lo que hace, ¿vale? O sea, porque si te gusta lo que haces, perfecto, está perfecto, es otra opción. Pero cuando no te gusta lo que haces y estás porque es un trabajo nutricional, ¿no? Como dice Sergio Fernández, ¿qué haces con tu vida? Entonces, creo que esa visión es muy bonita, además es
interminable, ¿no? Nunca vamos a conseguir llegar allí. Tenemos mucha gente que lo critica, así que nunca vamos a llegar ahí. Pero eso es lo bueno de la visión, ¿no? Que nunca acaba y entonces nosotros nos tiraremos hasta que podamos teclear, pues nos tiraremos haciendo este tipo de cosas. Hoy escuchaba un podcast de Juan Marín, que es una persona que futuro ojalá nos la traigamos aquí. Sí, ¿vale? Espero. Y decía, para acabar, decía que no entendía por qué la gente se tiene que jubilar a los 65. ¿Qué pasa? Que tú tienes un propósito y a los 65 se te acaba. Claro. ¿Vale? Claro, eso tiene sentido. O sea, a los 65 de edad, que ahora además está muy en boga la jubilación y todo esto, decía que, claro, tiene mucho sentido en el mundo industrial, cuando tú tenías que poner tornillos y no sé qué, y obviamente por los 65 el físico no te da. Claro. ¿Vale? Pero que hemos puesto una fecha límite ahí y que, no sé, los modelos laborales ya no funcionan así. Sin duda, tío. Pero bueno. Y la gente que está en el núcleo esto lo entiende, lucha por ello y espero que podamos llegar a más gente y nada. Y ayudar más a los que están dentro. Eso es. Así que nada, quien quiera unirse al núcleo, dejaremos aquí el enlace. No sé si cuando veas esto estará ya activo o lo habremos llenado. Esperemos que cualquiera de las dos nos vale. Porque si estás escuchando esto y quieres entrar, también queremos que entres, ¿vale? Y te esperamos allí. Y nada, esperemos que te unas a nuestro propósito de demostrar que este es un buen estilo de vida y que no es... no es precario para nada, todo lo contrario. Pues un nada. placer y nada, Jorge, nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, siguiente. Chaito.